Pues bien, continuamos. Esta es la segunda parte de este programa donde estamos hablando acerca de las enseñanzas del Padre Luis Toro, que le demuestre versículo por versículo. Entonces, pues nosotros le estamos demostrando versículo por versículo y esperando que Él nos demuestre lo que Él quiere versículo por versículo. Gloria a Dios. Le estamos haciendo la diferencia clara cuando el hombre se refiere, cuando Dios se refiere a un llamado específico de una persona y cuando se refiere a la raza humana. Gloria a Dios. Entonces, continuamos. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, lo que le hemos enseñado desde siempre, hasta que no se pone una regla que diga que esto es prohibido, pues es permitido, ¿entiende? Entonces dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, o sea, aún en los que no pecaron. Entonces que me demuestre donde dice, excepto María. Pero el don no fue como la transgresión. O sea, el regalo de Dios no fue como la desobediencia. Porque si por la desobediencia de aquel uno murieron los muchos, o sea, por la de Adán murieron todo el mundo, abundaron mucho más para los muchos, o sea, abunda más para todo el mundo el regalo y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, por medio de Adán, todo el mundo arrastramos la maldición, pero por medio de Jesucristo todos tenemos derechos, si nos arrepentimos de nuestro pecado, a entrar al reino de los cielos. Entonces dice, con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, por el pecado de Adán, todos somos herederos de la maldición y de la muerte y del infierno, y por el sacrificio de Jesucristo tenemos derecho a la justificación. Justificación, o sea, Jesús nos hace justos, no somos pecadores delante de Dios. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, hay una condición se lo repito de nuevo. Pues si por el pecado, para ponérselo más claro, de uno solo reinó la muerte por el pecado de Adán, ¿verdad que sí? Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de Dios de la justicia. O sea, hay una condición. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, al Padre Luis Toro que me diga menos María. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Todos los hombres, el contrato de muerte que había para la humanidad quedó clavado en la cruz del Calvario, donde se profetizó, donde Dios dijo que había una guerra entre el diablo y la mujer, que la descendencia de Satanás le iba a herir la descendencia de la mujer por el calcañar, o sea, cuando mató a Jesucristo, pero resultó que no fue de muerte, no fue en la cabeza, porque Jesucristo resucitó, ¿verdad? Entonces, la herida de la simiente de la mujer, que viene siendo Jesucristo, el Hijo de María, sí derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, porque ahí le pagó, ahí le quitó la llave del abismo. ¿Entiende? Gloria a Dios. Y dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Lo mismo que viene diciendo. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea,
hay que estudiar bien esto, porque esto es un poco complicado. Usted no puede decir que Dios lo está mandando para que se vaya a pecar. No. Lo que el escritor quiere decir es, la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, como todo el mundo estaba pecado, se puso una ley y era una abundancia de pecado porque todo el mundo creía cosas diferentes a lo que encamina, a lo que a lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, para ponerlo más simple. Ok. Entonces dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, que por grande que fuera el pecado de cualquiera que sea y por los muchos que fueran los pecados, la muerte de Jesucristo cubre todo el problema. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, al Padre Luis Toro, que me busca un versículo bíblico que me diga que mediante María también. Si quiere un versículo bíblico. Ok, entonces, vamos a demostrarle los que están vivos, versículo por versículo ahora. En Génesis 5, 23 al 24, vemos la ascensión al cielo de Enoc. O sea, Enoc subió vivo al cielo. Génesis 5, 23 y 24. Dice, el total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció Dios porque Dios se lo llevó. Se desapareció porque se fue vivo. Aquí viene la ascensión de Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 5. Demostrado con el versículo como lo quiere el Padre Luis Toro. Si usted me quiere, demuéstreme que entonces María está viva con un versículo. Dice, Elías y Eliseo caminaban juntos charlando. De repente llegaron un carro y unos caballos que parecían de fuego, los cuales separaron a Elías de Eliseo. Elías fue llevado al cielo en un torbellino y al verlo Eliseo gritó, Padre mío, carro de Israel y sus caballerías. Y Eliseo nunca más lo volvió a ver. Ahí está demostrado versículo por versículo. Entonces, vamos a ver quién más subió vivo al cielo. Jesucristo el Señor, obviamente. Hechos capítulo 1, versículo 10. Dice, y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, o sea, los discípulos estaban viendo cuando Jesús se iba, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Aquí están demostrados los únicos que han subido al cielo vivo. Ahora, al Padre Luis Toro que me demuestre que alguien más subió vivo y que me demuestre cuál es el papel de la Virgen María, aparte de lo que hemos citado. ¿Entiendes? Ok. Ahora bien, cuando en el video anterior, usted lo puede chequear bien para que usted vea. Él dice que aunque que si está vivo no morirá y si está muerto resucitará. Le vamos a romper este rompecabezas, porque aquí es que él los confunde a ustedes lo que no saben de la Biblia. Mire, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13, entonces aquí vamos a ver lo que él dice, que aunque muera vivirá y si está vivo no morirá. Usted sabe, mire dónde está eso. Esto se trata al rapto, porque recuerden que los ángeles acaban de decir a Jesús, a los que estaban viendo a Jesús subir al cielo, ese mismo Jesús que ustedes lo han visto ir, de la misma forma que se fue, así mismo volverá. Pues entonces aquí está demostrado, míralo aquí. Dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Claro que sí, ¿verdad? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor,
de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Escuche bien. El Señor mismo descenderá del cielo, lo que se dijo allá, ¿verdad? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que están viviendo bajo la voluntad de Dios. Todo eso se lo vamos a explicar. Por eso fue que Marta le dijo a él, yo sé que vas a resucitar en el día postrero, porque Jesús se lo había enseñado. Usted verá. Y dice, sigue diciendo, mira, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Ok, por eso es que el Señor dice en su palabra, el Señor no retarda su promesa, según muchos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es que nosotros le decimos a ustedes, arrepiéntanse porque Cristo viene. Especialmente los acontecimientos que se están llevando a cabo apuntan claramente que Cristo viene. Entonces aquí es que está lo que nosotros estamos esperando, lo que se llama el rapto. El rapto. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero en el rapto, y luego los que vivimos, los que estamos esperando a Cristo, que no hayamos tenido la necesidad o que Dios no haya determinado que nosotros pasemos por la muerte, entonces estamos vivos, ¿verdad? Entonces, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Entiende? Que eso es bueno que quede claro. Entonces, ¿por qué Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día postrero? Porque Jesús se lo había enseñado. Búsquelo ahí. Juan capítulo 6, versículo 40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. El día postrero, el que tanto le mencionamos, en el día del juicio final. Entonces, recuérdense que le estuvimos hablando de las tres muertes, ¿verdad? De las tres muertes. Entonces, se lo vamos a decir ahora. Entonces, ok, vamos a ver por qué Marta dice, qué es lo que Marta le está diciendo, lo que Jesús le había enseñado. Les repito, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, mire la reacción de Marta cuando Jesús llega a donde su hermano que está muerto. Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Eso está en la conversación, búsquelo ahí, Juan capítulo 11. Marta le contestó, sí, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ok, pero mire este juego que hay aquí. Mire, Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Ok, pero Jesús va donde ella, porque ellos eran amigos. A esta mujer no quiere que le hablen de cosas. Esa mujer se lamentó porque Jesús no lo mandaron a buscar, y él no fue porque Lázaro había enfermado. Pero Jesús le envió a decir que esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. En otras palabras, Jesús iba a permitir que Lázaro se muriera para que este milagro quedara establecido y demostrado lo que él había dicho cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si está vivo, no morirá jamás. Entonces, ahí es que está el treque de lo que estuvimos leyendo en el rapto. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y nos juntaremos con el Señor en las nubes. Por eso que dice, y si está vivo,
no morirá jamás. Pero Jesús no está diciendo ni en momento presente, ni futuro, ni pasado. Jesús está hablando cuando se cumple el tiempo de Dios de cada cosa. ¿Entiende? Entonces dice, sigue diciendo la conversación, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Todo aquel que vive y no cree en mí, cuando venga el rapto, no morirá. O sea, el que vive, pero es en ese momento. ¿Entiendes? Todos vamos, hasta que no llegue el rapto, vamos a morir todos, excepto los que citamos en la Biblia, a Elías, a Enoc y a Jesucristo, obviamente. Entonces, mire cómo dice. Mírenlo aquí está el contexto. Juan 5:19. Jesús les dirigió la palabra. En verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que haga lo hace también el Hijo. El Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que él hace. Y le enseñará cosas mucho más grandes que estas, que a ustedes le dejarán atónitos. Entonces mire cómo sigue. Y dice, como el Padre resucita a los muertos y le da vida, también el Hijo da la vida a los que quiere, a lo que él quiere, porque tiene autoridad. Del mismo modo, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo la responsabilidad de juzgar. Oiga eso, los testigos de Jehová no creen eso. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. O sea, si usted no cree que el Hijo es igual que el Padre, pues lamentablemente usted lamentablemente no cree en el Padre. Porque ahí es que está el misterio de Jesucristo hombre y Jesucristo Dios. Le vamos a dar un día de esto le vamos a dar eso, ¿ok? Y dice, en verdad les digo, el que escucha mi palabra, hablando Jesús, mi palabra, y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no habrá juicio para él, porque ha pasado de muerte a vida. Oiga, el que cree en Jesús. Sepan que viene la hora, y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Oiga, y los que la escuchen vivirán. Lázaro salió de la tumba porque él murió, él era obediente a Dios, a Jesucristo el Señor, ¿entiende? Sigo. Dice, y los que la escuchen vivirán. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y además le ha dado autoridad para llevar a cabo el juicio, porque es el hijo de hombre, porque él fue el que se hizo hombre, él fue el que se chupó esa arepa, él fue el que guayó la yuca, por lo cual dice la Biblia, Dios lo ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando se dice todo, sobre todo nombre, nada más se exceptúa Dios, que es él mismo. ¿Entiende? Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Son misterios que hay que saber. Ok, entonces, y dice, no se asombren de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz, dice Jesús. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán para la condenación. Ahí queda abolido el purgatorio. Entonces, de eso era lo que Marta tenía esperanza, pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Entonces, Jesucristo tenía que dejar claramente establecido de que Él es el Dios que se encarnó en el vientre de María. ¿Entiende? Ok, entonces, seguimos. Dice, fue pues en Hebreo, capítulo 10, versículo 23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo
en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí se está, en el contexto de esta palabra, de esta Biblia, de esta lectura que estamos leyendo, es que en el Antiguo Testamento los sacerdotes efectuaban los sacrificios con sangre ajena, mataban animales, ¿entiendes? Y eso simbolizaba de que un día esos sacrificios continuos que se hacían en memoria de los pecados para Dios mantener al hombre en la expectativa de que él iba a venir un día. Entonces eso representaba el verdadero sacrificio que se iba a hacer un día él para siempre. Para siempre, el verdadero sacrificio. Se lo sigo leyendo. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. O sea, como hacían los sacerdotes que entraban al templo, el templo estaba dividido. El lugar santo estaba dividido del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el lugar santísimo representaba la presencia de Dios. O sea, el cielo, para ponérselo más claro. Entonces, el sumo sacerdote entraba y ahí entonces le ponían al sacerdote, le ponían una campanita para que, usted sabe, entonces se hacían esos sacrificios. Se lo voy a estudiar mejor para podérselo explicar mejor, porque sabe que no desinformamos. Pero lo que quiere decir hecho es que los sacerdotes hacían los sacrificios con el pueblo. Jesús le hablaba claro a ellos de eso, y el apóstol Pablo le está refiriendo eso a ellos, porque ellos lo saben bien. Entonces dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de hombre. O sea, esto no fue en una sinagoga ni en un lugar de sacrificio, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús viene a la tierra, se ofrece por sí mismo, ahí se hace el sacrificio. O sea, él mismo se entregó para que lo mataran, para derramar su sangre. La sangre de los animales, de los machos cabríos y de los palomillos y del cordero, eso representaba este sacrificio. Pero ya este sacrificio no lo está haciendo ningún hombre, no lo está llevando a cabo ningún hombre, sino que ni en un templo, ni en una sinagoga, ni en un santuario, sino ningún santuario hecho por la mano de los hombres. O sea que ya este es el último sacrificio, y que Jesucristo entró al cielo después que derramó la sangre, y él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Se lo sigo leyendo. Dice: sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces. O sea, todos los años se hacía el sacrificio para recordarle los pecados. Dice: como entra el sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Oiga, dice: de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado con el sacrificio de sí mismo. Entonces, bien, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después es de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Por eso que dice de muchos, no de todos. Todo el mundo está incluido, pero cuando aparezca, cuando Cristo venga, entonces es los que lo esperaron. Pero quiero repetirle esto. Hebreos capítulo 10 versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, demuéstreme con un versículo, Padre Luis Toro, que María está excluida. ¿Usted me entiende? Porque es así que usted manipula las escrituras. Es así que usted manipula las escrituras. Y le vamos a seguir leyendo. Dice: pues así también
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ahora bien, vamos a ver entonces versículo que se lo demuestre con un versículo para que usted pueda entender cómo es el asunto que le estamos diciendo. Vamos a ver cuando Dios se dirige directamente a María. De verdad. Mire lo que dice la Biblia. En Lucas capítulo 1, versículo 28, dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo? A María. ¿Entiende? Lucas capítulo 1. Vamos a buscarlo un poquito mejor para ponérselo para que usted lo pueda entender. Entonces, mire, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, buscando a María, como cuando usted lo están buscando con un delivery, tocándole la puerta, tum, 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 tum. O para usted, para algo, lo está buscando. Aquí salió un mensajero buscando a María. Y dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Aquí Dios se está dirigiendo directamente a María. Y entrando el ángel en donde ella estaba: yo te ando buscando a ti, espera, yo te ando buscando a ti. ¿Entiendes? Él no podía hablar ni en sentido general, ni podía mandarle mandado con nadie, y tenía que buscarla a ella, porque esa era ella la que Dios tenía. Entonces dice: y estando donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, oiga, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por eso era que le decíamos ahorita: un niño nos he nacido y un hijo nos he dado. Isaías capítulo 9, versículo 6. El niño es de María, y el hijo es de Dios. ¿Entiende? Porque María tuvo un niño. María tuvo más niños. Tuvo 4 hijos varones. Todo eso lo tenemos. Y dice: y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes de ella, y a la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Aquí se está refiriendo a que María y Elizabeth eran prima hermana, y María y Elizabeth iba a quedar embarazada del Juan el Bautista, que era el que venía anunciando, introduciendo a Jesús. Gloria a Dios. Y dice:
Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, la sierva, no la jefa del Señor, ni la reina del cielo, ni la nada, la sierva, la servidora del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Último versículo que le digo para terminar. Último versículo que le digo para terminar. Me da un segundo. Tuve un pequeño inconveniente, pero esto es injusto. Esto es en vivo. Esto no, lamentablemente. Esto es en vivo. Los errores son de nosotros. Entonces dice, en Mateo 1, 19 al 21 específicamente, pero vamos a dárselo con el contexto. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, o sea, comprometida, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María le quedó embarazada. José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. ¿Entiende? Aquí que está el problema. Entonces, porque María le quedó embarazada a su marido, a José, estando comprometida con él. Entonces dice: y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Tu mujer. Ahora, al padre Luis Toro, que me busque un versículo que me diga que eso dice que José es su marido, lo dice la Biblia, por tapar, por yo no sé cuál es la excusa o la mentira que el padre Luis Toro le da a ustedes que le creen eso. ¿Entiende? Si él lo quiere versículo por versículo, entonces que me diga, que me explique este versículo. José su marido, como era justo, no quería desacreditarla, ¿verdad? Y le iba a salir corriendo. Entonces ahí viene y le aparece el mensaje del ángel para decirle a José: no, espérate un momento, porque las cosas de Dios ninguna quedan tapadas y todas son claras. Mire cómo dijo. Entonces, y pensando José dejarla, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer. Tu mujer. Yo no sé de dónde nació usted. Yo no sé, usted que está escuchando esto, si tiene hijos o yo no sé qué es lo que usted cree del matrimonio. José, entonces, ¿usted cree que José era el guachimán de María? Yo no entiendo eso. Entonces dice: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Si José no era el esposo de ella, ¿por qué tiene Dios que darle explicaciones a José? Si María tiene alguna divinidad celestial, ¿por qué tiene el ángel que venía a darle direcciones a José? ¿Entiende? A decirle: no, José, esto no es así. ¿Entiende? Lo que pasa es que entonces un día de esto le vamos a traer lo que quiere decir el romper matriz. El hijo que nace, el hijo varón que rompe matriz, el primogénito. Por eso que los judíos viven paridos de a 10 y 15 y 20 muchachos. Porque ellos están esperando el Mesías, lamentablemente. Sigo diciendo, ya termino. Y dice: y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido dice Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Le dijo: mi amor bello, ya tú sabes, lo de nosotros no tiene fin. Yo no sé lo que ellos estaban haciendo, pero yo lo que sé es que yo sé que el día tiene 24 horas, se distribuye para llevar a cabo lo que haya que hacer. Pero yo lo que sí le digo es que llega una hora que usted sabe, que usted se acuesta y se apagan las luces y yo no sé de ahí para allá lo que usted quiera pensar. Entonces dice: y recibió a su mujer, pero no la conoció
hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este dato se lo tengo que dar por de lo que le estoy hablando. Pero no la conoció, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su primogénito, que quiere decir el primero. El primero, se supone que detrás de un primero tiene que haber otro, si no hubiese sido unigénito. Entonces dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces termino aquí. A Jesús, María tuvo su primogénito. Entonces la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, único, uno solo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios es espíritu, Dios hace como él quiere, Dios diseña las cosas como él quiere, pero María es humana. Y la maldición, eso de no tener hijo, era una de las maldiciones más terribles que había en el Antiguo Testamento, en el pasado. Por eso fue que dijo, y María también, y Elizabeth, la que llamaban estéril, que la castigaban, se burlaban de ellas, la que llamaban estéril. Así es que por esta parte, entonces ya vuelvo y le repito al padre Luis Toro que me lo demuestre versículo por versículo, como nosotros le estamos demostrando a él, versículo por versículo, y que la Biblia no se refiere, cuando la Biblia se refiere a una persona directamente, se refiere a ella, pero cuando la Biblia habla en sentido general, al menos que no haya una exclusión diciéndole, por ejemplo, menos María, pues entonces queda todo el mundo incluido. Dios le bendiga, Dios le guarde y shalom.